Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial en donde te voy a presentar una introducción al estudio de las ecuaciones de segundo grado o también llamadas ecuaciones cuadráticas. Así que empecemos. Vemos la definición y para ello te presento lo que tres autores proponen. Según González y Mansell, 1962, se llaman ecuaciones algebraicas de segundo grado o ecuaciones cuadráticas aquellas que adoptan la forma típica ax al cuadrado más bx más c igual a 0 o que son reducibles a esta forma por transformaciones algebraicas. Según Baldor, 1992, una ecuación de segundo grado es toda ecuación en la cual, una vez simplificada, el mayor exponente de la incógnita es 2. Según Kaufman y Schwitters, 2010, una ecuación de segundo grado en la variable x, también llamada ecuación cuadrática, se define como cualquier ecuación que se escribe en la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son números reales y a es diferente de 0. Puedes darte cuenta en base a estas definiciones que una ecuación cuadrática primero es una igualdad en donde está presente una letra, una incógnita o una variable con la condición de que el mayor exponente que tiene esta variable o esta incógnita es 2. De ahí el nombre de ecuación de segundo grado. Veamos ahora la forma estándar. ¿Sí? Esta forma que toma la ecuación cuadrática es la siguiente. Ax cuadrado más bx más c igual a 0 es la forma estándar de la ecuación cuadrática, en donde ax al cuadrado es el término cuadrático o de segundo grado, bx es el término lineal o de primer grado y c es el término independiente. Recuerda que a, b y c son números reales con la condición de que a sea diferente de 0. Ahora analicemos el significado que tiene cada uno de los elementos que aparecen en la forma estándar de la ecuación cuadrática. La letra x representa la incógnita o la variable cuyo valor se quiere conocer o se quiere despejar. A es el coeficiente de x al cuadrado, b es el coeficiente de x y c es el término independiente. Se lo llama así porque puedes observar que no está acompañado de la variable o de la incógnita. Veamos ahora la clasificación de las ecuaciones cuadráticas. Estas ecuaciones se clasifican en dos grandes grupos, en las ecuaciones cuadráticas completas y en las ecuaciones cuadráticas incompletas. Te voy a presentar las principales características que tienen cada uno de estos grupos. Empiezo con las ecuaciones cuadráticas completas. Son las ecuaciones que tienen la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Es decir, son ecuaciones que tienen un término en x al cuadrado, un término en x y un término independiente. Por lo tanto, puedes observar que en un miembro de la ecuación se va a formar siempre un trinomio. Aquí te presento un par de ejemplos. X al cuadrado menos 8x más 15 igual a 0 o 2x al cuadrado más 7x menos 15 igual a 0. Por su parte, las ecuaciones cuadráticas incompletas son aquellas ecuaciones que carecen del término lineal, del término independiente o de ambos. Por lo tanto, estas ecuaciones pueden tener las siguientes estructuras. La primera de ellas, ax cuadrado más c igual a 0. Puedes observar que en esta ecuación hace falta o no está presente el término lineal, ya que b, que es el coeficiente de x, es igual a 0, por lo tanto desaparece el término lineal. Otra estructura es esta, ax al cuadrado más bx es igual a 0. En este caso, el término independiente, c es el que no está presente en la ecuación, ya que c valdría 0. Y finalmente tenemos esta estructura, ax al cuadrado igual a 0. En esta ecuación no están presentes ni el término lineal ni el término independiente, lo que significa que tanto b como c son igual a 0.
Lo importante es que a, que es el coeficiente de x al cuadrado, sea diferente de 0 o tome un valor diferente de 0, ya que de tomar el valor de 0 desaparecería el término cuadrático y lo que obtendríamos es una ecuación lineal o ecuación de primer grado. Veamos ahora lo que corresponde a las raíces de una ecuación de segundo grado. Son los valores de la incógnita que satisfacen la ecuación, es decir, son las soluciones de la ecuación. Toda ecuación de segundo grado tiene dos raíces. Resolver una ecuación de segundo grado es hallar las raíces de la ecuación. Las raíces o soluciones de una ecuación de segundo grado pueden ser números reales o números imaginarios. Por ello es importante que recuerdes que los números reales están conformados por los números racionales y por los números irracionales, mientras que los números imaginarios se los puede definir de una manera sencilla como aquellas raíces de índice par de cantidades negativas. Y en el caso particular de las ecuaciones de segundo grado, trabajaremos exclusivamente con raíces cuadradas. Por lo tanto, los números imaginarios estarán asociados a raíces cuadradas de cantidades negativas y debes recordar el uso o manejo de la unidad imaginaria. Con respecto a los métodos de solución de ecuaciones de segundo grado, entonces vamos a ver cuáles son los principales métodos para resolver este tipo de ecuaciones. En el caso de las ecuaciones cuadráticas completas, tenemos la solución por factorización, en donde debes recordar los casos o procesos de factorización de trinomios. También tenemos la solución por el método de completar cuadrado, y la solución por la fórmula general. Es importante que consideres que la solución por factorización solo es aplicable en aquellos polinomios que pueden ser factorizados. Por lo tanto, es un método que tiene restricciones. En cambio, el método de completar cuadrado y la fórmula general resuelven cualquier tipo de ecuación cuadrática. Por su parte, para resolver ecuaciones cuadráticas incompletas, tenemos la solución por factorización, pero en este caso debemos considerar el factor común o diferencia de cuadrados, porque recuerda que en estas ecuaciones ya no tenemos trinomios, podemos tener binomios y por ello aparecen estos casos de factorización. Tenemos la solución por el método de la raíz cuadrada, que es básicamente una aplicación de las propiedades de las igualdades, ya que recuerdo una vez más que una ecuación cuadrática, al ser una ecuación, sigue siendo una igualdad y por lo tanto se pueden considerar la aplicación de las propiedades de las igualdades. Y también se puede considerar la solución por la fórmula general. Estos son entonces los principales métodos de solución de ecuaciones cuadráticas. Hay casos particulares que dependen de la forma en la que esté estructurada la ecuación. Finalmente quiero indicarte algunas aplicaciones. La ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática, junto con el estudio de la función cuadrática, tienen varias aplicaciones, como por ejemplo, en el estudio del movimiento de objetos, lo que tiene que ver con movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento parabólico. En el cálculo de área de figuras geométricas, así como área y volumen de cuerpos geométricos, tanto en ejercicios y problemas de aplicación. En el diseño de estructuras parabólicas como puentes, reflectores o antenas, y para maximizar ganancias en negocios. Con esto te he querido presentar un panorama general de lo que tratan las ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas para posteriormente empezar la resolución de este tipo de ecuaciones. Te agradezco mucho por tu atención.